¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. El podcast explora los personajes que están detrás de cada esfuerzo ambiental para cambiar el futuro de nuestro planeta. Hoy tenemos el placer de presentar a Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino y una apasionada defensora de la biodiversidad. Estefanía ha estado al frente de múltiples campañas de Greenpeace Latinoamérica, resaltando la urgencia de proteger nuestros ecosistemas y enfrentando las amenazas que sufren a causa de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Recientemente, mientras líderes de todo el mundo se reúnen en Cali, Colombia, para la COP16, Greenpeace Andino ha hecho un llamado contundente por la naturaleza, con un enorme cartel de 70 metros que lleva el mensaje Acción por la naturaleza ya. Estefanía y su equipo buscan recordar a los delegados que el tiempo para actuar es ahora. Las promesas vacías ya no son suficientes. Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, tiene en sus manos una oportunidad única para liderar con acciones concretas que garanticen la protección del 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el 2030, una meta acordada en el marco global de la biodiversidad de Kunming-Montreal. Estefanía ha destacado la importancia de asegurar que los compromisos financieros acordados en la COP15 sean honrados, con fondos destinados directamente a proteger la biodiversidad y a las comunidades indígenas y locales que dependen de ella. En esta cumbre, el trabajo de Greenpeace y de líderes como Estefanía nos recuerda que más allá de los discursos, lo que está en juego es el futuro de la vida en el planeta. Bienvenida, Estefanía, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Y para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicar qué es la COP16, la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de la ONU, y por qué es tan importante para el futuro de la biodiversidad en Latinoamérica y el mundo? Y bueno, hay una explicación corta y una larga. Voy a ir con la corta primero. La COP de la biodiversidad es la cumbre internacional más importante para la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la vida y todas las conexiones y las relaciones que permiten que la vida se desarrolle. Nosotros somos biodiversidad, nosotros tres que estamos conversando somos biodiversidad, también toda la flora, la fauna, la funga, que no se habla mucho de ella, que tiene que ver con todo el sistema de hongos también que hay en el planeta, y esta es la cumbre donde todos los países se reúnen para poder tomar decisiones en aquellos aspectos donde la acción individual de un país solito no basta, sobre todo por el nivel de desafío que nosotros estamos enfrentando. Las COP más conocidas son las de cambio climático, entonces aquí voy un poquito con la explicación más larga, y es que cuando se hizo la Gran Cumbre de Río, que fue como una primera gran cumbre donde todos los países se juntaron en los años 90 a decir, bueno, las problemáticas ambientales son importantes, nacieron como tres hijitas de la Cumbre de Río, que fueron tres convenciones. La Convención Marco de Cambio Climático, que es la más conocida, que tiene COPs, que son conferencias de las partes cada un año, y por eso en el caso de la COP de Cambio Climático vamos en la COP 29, que va a empezar ahora también en pocas semanas. Se creó el Convenio de Diversidad Biológica, que es la CBB, que es la COP que estamos viviendo ahora en Cali, y esa COP se desarrolla cada 2 años, por eso aquí vamos en la COP 16, y también se creó el convenio de certificación, que ese sí que ya es mucho menos conocido que los otros. Entonces acá estamos en la toma de decisiones de esta convención tan importante para poder proteger la vida y a nosotros mismos como personas. Excelente, queda clarísimo. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué espera Greenpeace Andino de esta COP16? ¿Qué acciones inmediatas consideras esenciales para transformar la crisis ambiental y de biodiversidad en una oportunidad de cambio real? Bueno, ahí lo que tú mencionas, Daniel, con respecto a la crisis, quizás es lo más importante. Tenemos que entender hoy día que crisis climática está directamente relacionada con la crisis de la biodiversidad. Y por eso una de las cosas que nosotros esperamos en esta cumbre es poder ver mayores sinergias entre el trabajo de dos convenciones que son distintas, pero que nacen de un mismo lugar, y ver cómo tenemos acciones sinérgicas donde las agendas de cambio climático vayan de la mano de las agendas de biodiversidad, porque la biodiversidad no solamente está profundamente afectada por la crisis climática y ecológica, sino que al mismo tiempo la naturaleza es nuestra mejor aliada en tiempos de crisis. Entonces, sinergia es un tema muy importante. Y el otro tema, que ahí lo podemos ir desglosando parte por parte, tiene que ver con que esta COP en Cali sea una COP
de la implementación. Como ustedes decían al inicio, en la COP anterior, la COP 15, se acordó un marco que vendría a ser como hacia dónde vamos, ¿sí? Que es el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, lo que sería equivalente como al Acuerdo de París, que en algún momento llegamos al clima, pero en este caso de biodiversidad. Ahí se fijó este objetivo de proteger el 30% de nuestros ecosistemas al 2030, y esta es la primera COP que se hace luego de que se acordara ese marco, y lo que nosotros esperamos obtener acá en Cali es la implementación de ese marco que requiere de muchísimas acciones muy importantes que se están negociando ahora mientras nosotros estamos conversando. Fantástico. Y algo que es importante resaltar es que según el informe de Planeta Vivo, se mostró que el 73% de la biodiversidad en el planeta se redujo en 50 años. O sea, lo que queda es el 23% de la biodiversidad. Y eso involucra vertebrados, sin contar invertebrados. Entonces es importante como recordar que nosotros, como tú decías, tenemos esta sinergia con toda esta biodiversidad, pero también es importante recordar que dependemos completamente de ella, ¿no? Nosotros, como tú decías, nosotros somos parte de esto. Y, y para aclarar cuáles son los principales compromisos que Greenpeace espera que los países asuman en la COP 16 y cómo estos compromisos podrían impactar la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes y de todos nosotros. Y bueno, las cifras son súper alarmantes. Este estudio lo que ha hecho es que los científicos han estado estudiando las poblaciones de vertebrados en el planeta, y estas poblaciones están disminuyendo. Este 73% es la media a nivel global, pero si nosotros hacemos un zoom sobre Latinoamérica, ese porcentaje sube al 90% de disminución de las poblaciones. De los más de 8 millones de especies, actualmente hoy día tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción, y por eso la acción tiene que ser ya. Por eso nosotros vinimos antes de que empezara esta cumbre, le pusimos un lienzo a 80 metros de altura diciendo acción por la naturaleza ya. ¿Y cómo se ve esta acción? Lo primero es que los países tenían que llegar acá con sus planes de acción y estrategias de biodiversidad actualizadas y alineadas con este marco global de la biodiversidad, que lo que busca es proteger el 30% de los ecosistemas terrestres, marinos y costeros, pero también restaurar. Acá no se trata solamente de proteger aquello que nos va quedando y el resto, bueno, ya está, se arruinó, no, sino que tenemos que también restaurar nuestros ecosistemas. Lamentablemente, solamente 36 países presentaron estos planes de acción de biodiversidad. Colombia fue uno de ellos como anfitrión, dando una señal muy importante al resto de nuestra región, por supuesto, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo, considerando que las acciones de protección son al 2030. Y el 2030 está, literalmente, como decimos en varios países, a la vuelta de la esquina. Y otro de los temas tiene que ver con la financiación. Y esto es algo que se discute mucho y siempre es una piedra de tope, tanto para la acción climática. Este año lo van a súper escuchar también cuando empiece la COP de cambio climático en una semana más en Bakú, en Azerbaiyán. Tiene que ver con que, tanto en materia de cambio climático como en materia de biodiversidad, los países desarrollados tienen compromisos financieros. En el caso de cambio climático es la movilización de 100.000 millones de dólares por año. Y en el caso de biodiversidad se comprometieron 20.000 millones de dólares al 2025 hacia los países en desarrollo, porque efectivamente los países más grandes, los países más ricos, son mayormente responsables de la crisis climática y ecológica y de biodiversidad que estamos atravesando, y han generado grandes riquezas producto de esta destrucción. Por lo tanto, hoy día tienen una responsabilidad, no solamente un compromiso, una responsabilidad. Y este es un principio que está reconocido en el derecho internacional, ¿cierto? Sobre todo en el marco de estas convenciones, de movilizar estos recursos. ¿Qué es lo que ha pasado? Estos 20.000 millones no son todo el financiamiento que se requiere, y aún así solamente vamos en un 55% de este financiamiento. Entonces, una de las cosas y que se está discutiendo ahora tiene que ver precisamente con cómo los países logran movilizar esos recursos y cómo se llegan a acuerdos en materia de financiamiento que permitan que muchos de los países que hoy día no son los responsables mayoritariamente de la crisis climática, ecológica y de biodiversidad que atravesamos, y que sin embargo todavía son guardianes de la gran biodiversidad del planeta, puedan hacer acciones de protección que protegen nuevamente a las personas. Y aquí un mensaje que para nosotros desde Greenpeace es muy importante: cuando un país desarrollado, un país del norte, pone una cierta cantidad de euros, de dólares, hacia los países del sur, no les está haciendo un favor.
lo que está haciendo es una inversión para la salud de sus propios ciudadanos y ciudadanas, para la estabilidad de algo que es planetario. Es muy cierto. Y bueno, nos comentabas un poco sobre la instalación de este lienzo de grandes proporciones. Cuéntanos un poco más por qué son importantes las instalaciones de estos mensajes de gran impacto en diferentes medios. Sí, bueno, algo que es muy importante que quizás la gente empieza como a deprimirse un poco, empieza a dar esta ecoansiedad de ver que los gobiernos están acá discutiendo. O sea, nosotros hoy día ahora estamos, mientras yo converso con ustedes, estamos planificando con mis colegas, bueno, quiénes se van a quedar cubriendo las sesiones de negociación, que hoy día es probable que terminen a 1, 2, 3 de la mañana, estamos todos cansados. Es poder transmitir un poco de esperanza también a la gente y llevar la voz de las personas dentro de los pasillos de negociación. Porque si en algún momento logramos el Acuerdo de París, por ejemplo, en materia climática, que fue que los países se comprometieran a mantener la temperatura del planeta en los 1,5 grados, o logramos el marco de Cumming-Montreal, que dice, bueno, vamos a proteger el 30 por 30, y eso hoy día nos da herramientas en los países para poder exigirles a nuestro gobierno, es gracias a las personas, es gracias a la sociedad civil, es gracias a las comunidades indígenas, es gracias a los distintos pueblos tribales, es gracias a las comunidades locales, que se hacen presentes estos espacios. Por eso poder comunicar esto a las personas y que las personas sientan que tienen un poder de incidencia dentro de la negociación es muy importante. Y nosotros como Greenpeace lo que hacemos es a través de acciones directas que no son violentas, poder llevar esto a la calle. Por eso sacamos este lienzo gigante con escaladores, con nuestros activistas, para llevar el activismo en el epicentro de donde se está realizando la llamada COP de la gente, con este llamado de acción por la naturaleza. También esta semana estuvimos dentro de las negociaciones con un cerdito, marranito, chanchito, dependiendo del país, alcancía, exigiéndole a los países de acción por la naturaleza. Y de los países desarrollados, que como tú mencionas, son los que más contribuyen con todo este impacto en la biodiversidad y emisiones, ¿cuáles presentaron como sus propuestas o cuáles tú ves que hayan como un cambio o, o algo que se lleve a cabo en acciones más que en palabras, porque el papel lo puede todo? Sí, la verdad es que lo que tú mencionas, Linda, es completamente cierto, que el papel lo puede todo, ¿sí? Y en ese sentido, lo que acá necesitamos es que los países desarrollados en su conjunto dejen de bloquear los acuerdos. O sea, llevamos ya casi 2 semanas de negociaciones y todavía no logramos tener una estrategia de movilización de recursos acordada. Entonces acá no basta con que, no sé, Alemania haya puesto parte de los recursos en términos de movilización de recursos y esté aportando su parte a la meta de los 20.000 millones, que sí es muy importante, sino que como países desarrollados puedan cumplir con sus compromisos para poder generar confianzas también. Porque hoy día muchos de los países, sobre todo en el sur, están lidiando con gran cantidad de desafíos en términos de vulnerabilidad, en términos de superación de la pobreza, en términos de tener que enfrentar, por ejemplo, los impactos de la crisis climática. Estamos hablando de grandes sequías, estamos hablando de eventos meteorológicos extremos, inundaciones. Tiene que haber una movilización de recursos que sea justa y que sea equitativa. Pero acá también hay una parte que le toca a los países del sur, ¿cierto? Y es que los países del sur no pueden condicionar su acción de la biodiversidad, su acción climática, solamente al financiamiento del norte. Y aquí pongo ejemplos muy concretos de nuestra región, de Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, la producción de carbón genera tanta contaminación que hoy día las niñas y los niños que viven en los lugares como Quintero Puchuncaví, donde hay plantas de carbón, no pueden ir a la escuela porque se contaminan, porque se marean, porque terminan en los hospitales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de acción climática, cuando decimos, por ejemplo, hay que proteger el Amazonas, tenemos que frenar la expansión de la frontera agropecuaria, tenemos que frenar la minería ilegal, por ejemplo, que es un tema muy importante en Colombia, es porque en el Amazonas estamos llegando a un punto crítico, donde producto de la crisis climática puede cambiar la situación de lluvias en todo el Amazonas, haciendo que ese lugar ya no sea propicio para el tipo de bosque de selva que se encuentra en ese tipo de lugar, y eso tiene impactos muy concretos en las comunidades que viven ahí. Entonces, también los países del sur tienen que entender que la ambición en materia de biodiversidad no debe estar solo condicionada al financiamiento, sino que también es una responsabilidad que tienen con sus propios habitantes en sus países que hoy día están viviendo de manera muy concreta y muy cotidiana
los impactos de la crisis climática y ecológica. Y estos lamentablemente solamente van a ir en aumento. O sea, si hacemos todo bien, lo que vamos a lograr es que estos cambios no sean tan radicales, pero vamos a ir a un escenario de mayores eventos meteorológicos extremos, de disminución de precipitaciones, de que las lluvias ya no van a ser como antes. Entonces va a llover, por ejemplo, en lugar de llover durante 4 meses, un poquitito cada día, llueve en 2 días todo lo que tenía que llover en 4 meses, afectando las capacidades de poder utilizar ese bien común natural que es el agua de mejor manera. Entonces nos tenemos que tomar muy en serio este desafío y entender que ya no está esta dicotomía como noventera, donde nos decían, bueno, es que usted tiene que elegir o progreso económico o protección del medio ambiente, porque esto de proteger el medio ambiente es algo como a la gente rica, que le gusta ir de vacaciones a un bosque virgen y hacen esta ONG ecologista, porque les gusta abrazar árboles, ¿cierto? Está como ese ideario de los hippies, ¿sí? Hoy día no, es un tema de nuestra sobrevivencia. Hoy día no hay desarrollo económico posible sin una protección de nuestra biodiversidad, sin una protección de nuestros ecosistemas, porque ni siquiera las actividades económicas pueden desarrollarse con previsibilidad en futuro, porque están muy impactadas también por los impactos de la crisis, de la triple crisis planetaria que tenemos de climática, de biodiversidad y de contaminación. Así es. Y bueno, hablábamos hace unos minutos de la meta de proteger el 30% de los ecosistemas o de la biodiversidad para el año 2030 y lo ambiciosa que es, ¿cierto? ¿Por qué se delimitó esta meta particular como en estos términos y qué significa alcanzar esta meta para las comunidades? Y bueno, ya nos has explicado un poco qué significa para toda la humanidad, que es un tema de sobrevivencia. Pero en particular, ¿por qué esta meta como tan específica? Sí, bueno, lo que nosotros tenemos que comprender es que cuando nosotros hablamos de ecosistemas, son ecosistemas que no reconocen de los límites políticos y administrativos que nosotros nos hemos puesto, por ejemplo, a nivel de los distintos países, o no reconocen, en el caso del océano, aguas nacionales, aguas internacionales. Los ecosistemas tienen otro tipo de funcionamiento. Y lo que ha estado pasando es que no solamente estamos perdiendo gran cantidad de biodiversidad, sino que estamos fragmentando los hábitats. ¿Qué significa eso? Que con las actividades humanas estamos partiendo por la mitad una serie de relaciones que permite que un determinado, por ejemplo, grupo de animales o un determinado bosque o un ciclo dentro del océano se pueda desarrollar de manera sana. Entonces no se trata solamente de proteger a especies, que quizás eso era como también una visión más antigua. Bueno, tenemos que proteger al elefante o tenemos que proteger a este árbol en particular, sino que tenemos que entender, y esto es lo que a mí me encanta de este concepto de biodiversidad, y por eso digo lo que siempre hizo una colega mía, que es nuestra especialista en biodiversidad, que todos nosotros somos biodiversidad, tiene que ver con proteger las relaciones, ¿cierto? Porque la naturaleza es igual que nosotros. Nosotros solitos en nuestra casa, yo creo que todos lo vivimos en la pandemia nos cuesta sobrevivir. Necesitamos de ir y conversar con nuestros amigos, con nuestra familia, necesitamos hacer otras actividades y todas esas relaciones son vitales. En la naturaleza es lo mismo, hay un montón de relaciones que son vitales. Entonces, cuando la ciencia estudia el comportamiento de los ecosistemas, dice, bueno, necesitamos proteger una porción de nuestros ecosistemas que permita que esas relaciones que hay entre los distintos ciclos naturales puedan ser preservadas, puedan ser protegidas, y a través de distintas formas de protección. Una de las maneras más reconocidas tiene que ver con las áreas protegidas, ciertos sistemas de parques nacionales, áreas marinas protegidas, pero también hay formas de protección que tienen que ver con territorios indígenas. Gran parte de los ecosistemas que hoy día se encuentran en muy buen estado son reservas indígenas, son lugares que están gestionados por comunidades indígenas que tienen una visión de mundo distinta a la de nosotros, en la cual no se ven separados de la naturaleza. Esto yo algo que he aprendido mucho, por ejemplo, en Chile, trabajando con comunidades cahuéscar, en el sur con comunidades yaganes, con comunidades mapuche, ¿cierto? Que esta idea de dividir el ser humano con la naturaleza no se entiende de esa manera. Ellos se ven muy parte de la naturaleza, como que somos parte de estos ciclos. Entonces, poder reconocer que un importante porcentaje de los ecosistemas y de nuestro planeta, y la verdad es que 30% es poquito, no es mucho. A mí me gustaría que fuera mucho más. Tiene que ver con poder preservar estas relaciones, estos espacios de conexión que permitan el desarrollo de la vida misma.
Sí, como Sí, y todo esto que mencionas es muy importante también conectarlo con otro tema que tocabas, que es la parte de restauración. Hoy en día ya el tema de la restauración ya se habla en términos funcionales y hemos tenido acá otros invitados que nos han explicado un poco esto, en lo que ya tampoco podemos hablar de especies como nos comentabas o de recuperar digamos que a un estado anterior, sino que lo que se trata es de recuperar las funciones de los sistemas naturales. Y ahí tú, Daniel, usaste una palabra que a mí me parece clave, que es funciones. Y yo acá la problematizo porque muchas veces cuando hablamos de ecosistemas está muy de moda el concepto de servicios ecosistémicos, que es una manera como de monetarizar también la naturaleza. ¿Cómo le ponemos precio al rol que cumple el fitoplancton para una ballena? ¿O cómo le ponemos precio a la roca en la que se posa una mamá jaguar con sus cachorros? Quizás eso no tiene un valor de servicio ecosistémico, pero sí es una función ecosistémica y que no está basada en función de lo que nosotros como humanos necesitamos. Como es importante empezar a pensar que este planeta nosotros lo cohabitamos y lo cohabitamos con otras especies y la naturaleza y los ecosistemas son muy sabios. A veces para restaurar el primer paso es dejar tranquilo a ese ecosistema, es darle el espacio para que las funciones que tú mismo mencionabas, Daniel, vayan recuperando terreno y ahí nos podemos impresionar. Esto es algo que yo he visto, por ejemplo, en el caso de bosques nativos quemados, donde han habido incendios forestales muy, muy fuertes, que es algo que hoy día está atravesando toda América Latina, bueno, también en su momento en Australia, y muchas veces el manejo forestal dice, bueno, hay un árbol que se incendió, cortémoslo, y cortemos todo eso, bueno, hagamos un cambio de uso de suelo. Yo he estado en bosques que se quemaron y que tú dijiste, bueno, perdimos este ecosistema y tú lo dejas tranquilito y al año siguiente empieza a ver ese tronco que estaba negro, verde por todos lados, con pequeñas hojitas, con los bichitos que van. Y eso yo lo encuentro maravilloso. O sea, de verdad le pido a todas las personas que tengan la oportunidad de ir a un lugar que haya estado muy contaminado, que haya sido muy abandonado, incluso los lugares llenos de basura, y van a ver cómo la vida se toma esos espacios. Y eso también tiene que ver con esta idea de restauración, permitirle a la naturaleza que vaya recuperando sus ciclos, que vaya recuperando sus funciones. Y algo que a mí me da mucha esperanza en tiempos donde es difícil a veces ser optimista, es ir a estos lugares degradados e ir a las zonas donde se destruyó, donde ocurrió un desastre y ver que la vida vuelve y tiene una fuerza impresionante, así como el desierto florido, que claro, con una poquita lluvia brota, aunque uno no pensaba que eso podría pasar, la vida gana. La vida frente a la muerte es muy poderosa, y por eso nos tenemos que dar la oportunidad también de restaurar y de maravillarnos con este planeta y con los ecosistemas. sí, ya hemos visto varios ejemplos, por ejemplo, después de el desastre de Chernobyl, como ellos completamente aislaron el lugar y ningún humano pudo entrar allá por la radiación, pero los animales y el bosque completamente se restauró. Habían animales que no se habían visto en años y es como dejarlo sin tocarlo, dejar que se recupere. No va a volver a ser lo mismo de antes, que eso es algo que también mencionaba alguno de nuestros invitados, que no es que es esa parte de restauración, es que no va a volver a ser el bosque pristino que fue alguna vez, no, pero sí va a mantener su funcionalidad, que es la parte más primordial. Y muchos países pensarán que la crisis climática es como un problema lejano, ¿no? Y que solo afecta a ciertas áreas. ¿Por qué la pérdida de diversidad es un tema que nos debe importar a todos, independiente de donde vivamos? Muchas veces uno escucha los comentarios de, ay, pero está nevando, ¿cuál cambio climático? Y en alguna charla de TED Talk, un climatólogo decía, pero es que el día es como los cambios de carácter de uno, como feliz, triste, y la personalidad es como ya el cambio climático y el clima. Por qué nos debe importar a todos? Nosotros estamos conectados y tú mencionaste que estamos conectados, que pertenecemos a esta biodiversidad, pero ¿por qué no debe ser algo lejano? ¿Por qué no debe ser algo lejano para cada persona que escucha?
sobre todo para las personas que nos están escuchando, yo creo que si hay una emoción que quizás compartimos todos los seres humanos, es la emoción que nos genera estar en la naturaleza. De cualquier tipo, o sea, a algunos les gusta la playa, a otros les gusta la montaña, a otros les gusta el árbol urbano que está fuera de su casa, a algunos les gustan los pajaritos, a algunos les gustan los animales, o sea, el contacto con la vida. Creo que eso es la biodiversidad, como que a veces hacemos muchos esfuerzos para tratar de demostrar científicamente cómo la biodiversidad provee una función y el Amazonas nos genera el oxígeno que respiramos, pero eso es muy racional. Yo quiero invitar a todas las personas a que recuerden cómo se sintieron la primera vez que vieron un animal silvestre que no conocían, cómo se sintieron la primera vez que vieron a un pájaro con colores llamativos, cómo se sintieron la primera vez que entraron al mar y sintieron el agua del mar, la emoción que se siente estar en contacto con la vida. Yo creo que es algo que nos une. Yo no conozco a ningún ser humano que no se haya emocionado, que no haya encontrado al menos un instante de felicidad al estar en contacto con la naturaleza. Eso es algo que también quizás nos dejó la pandemia, que es lo que buscaban las personas. Naturaleza. Muchas de las personas que vivían en ciudades se dieron cuenta que el encierro, incluso teniendo toda la tecnología, teniendo todo el catálogo de todos los streaming, no era suficiente. Querían dos cosas. Casi todos queríamos dos cosas. Aire, ¿cierto? Aire, ver algo, salir y estar con las personas que queremos. Y eso es biodiversidad. Eso es la biodiversidad. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y segundo, porque en términos más cotidianos, los impactos de la pérdida de biodiversidad los estamos viviendo todos los días. O sea, los calores extremos, los fríos de repente también extremos, porque como tú bien decías, Linda, la crisis climática no se trata de que el aumento de temperatura genere aumentos de temperatura en todos lados, sino que el aumento de la temperatura global del planeta, que es la media, va generando distintos impactos en distintas partes del planeta, que en algunos casos va a ser más lluvia, en otros casos va a ser sequía, en otros casos van a ser eventos meteorológicos extremos, en otros casos van a ser que sean más extremas, las temperaturas bajas se ha dado en algunos momentos, por ejemplo, en Antártica, dificultando, por ejemplo, a los pingüinos que puedan volver de sus zonas de alimentación y haciendo que muchos pichoncitos de pingüinos cuando fueron a buscar alimentos después no pudieron volver. Bueno, en general pueden pasar muchas cosas de ese tipo y eso era más hielo, no era menos hielo, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con que el sistema es como que se vuelve loco y se hace menos previsible. Y el problema es que esto está pasando a un ritmo tan acelerado que las especies no alcanzan a poder generar la resiliencia necesaria. Yo he escuchado mucho, sobre todo ahora en tiempos de negacionismo climático, bueno, pero tuvimos periodos glaciares y de deglaciación, entonces sí, por supuesto que los tuvimos, es cierto, pero los ciclos en los que ocurrían eran mucho más largos y por lo tanto las distintas especies tenían tiempo para poder irse preparando. O sea, no es lo mismo saber que viene un temporal todos los años, en tal momento, y yo prepararme a que me ocurra de un día para otro en un lugar donde nunca estaba en esas condiciones climatológicas. Entonces, eso de la previsibilidad, del tipo de eventos que se pueden generar y que va a un ritmo tan rápido, es algo que dificulta al ecosistema en su conjunto poder ir generando esta resiliencia y que lo estamos viviendo todos los días. Es muy cierto. Y yo tengo una pregunta. Usualmente en Colombia, bueno, en muchos países tenemos como un control fiscal, que son los que en verdad se encargan de que se lleven a cabo las políticas y que se lleven a cabo las reglamentaciones y son los que penalizan, llegan a penalizar o cuando se incumplen ciertas leyes. En el caso de biodiversidad y de pérdida de biodiversidad, ¿quiénes son a nivel mundial los que se están encargando de hacer un seguimiento? Ustedes hacen, abocan por las personas, ustedes también presentan los casos, pero ¿quiénes son los que están haciendo un seguimiento de esa pérdida de diversidad, de por ejemplo cuando hay ecocidio, como se llama, y hay pérdida de bosques, pérdida de la funcionalidad? ¿Quiénes son los que están haciendo ese control fiscal? Sí, bueno, la verdad es que yo diría que así como un organismo a nivel internacional no existe y todavía es muy difícil en las legislaciones de cada uno de los países que se entienda que los daños contra los ecosistemas y la biodiversidad son equivalentes a un delito penal, que es lo que tú mencionabas con esta idea del ecocidio. Hoy día son pocos los países que tienen tipificados, por ejemplo, los tipos de daños ambientales dentro de lo que tienen que ver con daños penales.
¿sí? Y eso es algo que está avanzando, pero está avanzando a un ritmo muy lento. Yo les aprovecho de contar ahora, en este mismo momento también que estamos hablando, nosotros estamos con un juicio muy importante en Argentina, porque hace unos años atrás, en un lugar que se llama Punta Tombo, donde vive gran parte de la población de pingüinos de Magallanes del mundo, el propietario que estaba al lado de la reserva se le ocurrió hacer una construcción de una cerca y pasó con maquinaria arriba de todos los nidos y de todos los pingüinos y mató a decenas y decenas de pingüinos. Ese es un caso que lleva mucho tiempo y nosotros junto a otras dos organizaciones, una organización argentina local que se llama Patagonia Natural y junto a la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina y Greenpeace, fuimos y dijimos no, esto es un crimen ambiental. Y claro, hay que empezar a crear toda una teoría jurídica para poder presentarlo. Por suerte fue la primera vez que llegó a juicio oral y se está desarrollando el juicio durante estos días y que los invitamos a seguir las redes de Greenpeace Argentina para conocer sobre este caso y logramos procesar penalmente a quienes cometieron este verdadero ecocidio por dos cargos. Uno por maltrato animal, que es como el tipo penal que te permite un poco calificar este tipo de cosas, y el otro, daño ambiental agravado. Pero todavía ese tipo de penas, vamos a ver al final del juicio, siguen estando pensadas no en las particularidades que significa generar esto. O sea, o sea, imagínate haber matado a decenas de pingüinos, de nidos de pingüinos en una función de reproducción crítica. No debiese haber habido espacio a la duda, o sea, se deberían haber querellado los organismos públicos, ¿cierto? Y no, lo tuvimos que hacer nosotros de la sociedad civil, bueno, hasta la fiscalía ahí, por supuesto, participando en la fiscalía local, entonces todavía cuesta que haya un control y un entendimiento, y es por eso que en muchos países estamos pidiendo leyes de delitos ambientales. En el caso de Argentina también nosotros estamos pidiendo que la destrucción de bosques también sea un delito, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas les sale más barato pagar las multas por su destrucción a la biodiversidad, lo incorporan dentro de sus costos de producción que cumplir adecuadamente con la ley. Y también tenemos un montón de actividades, que es lo que pasa también que en Colombia, que son ilegales, como es el caso de la minería ilegal, donde se dan muchas dificultades en términos de control. Quizás ahí algo que aporta mucho tiene que ver con el acuerdo de Escazú que tenemos en nuestra región, que reconoce el rol de las y las defensores ambientales y llama a los países a poder generar legislaciones en esta materia, y también reconoce los principios de participación, consulta previa de las comunidades afectadas, que nos puede ayudar también a prevenir. Pero todavía cuesta poder entender que cuando tú destruyes un ecosistema es equivalente a un delito, porque estás matando la vida, literalmente, y afectando Sí. no a una, sino a que muchas especies. Sí, y ese es un gran problema, por ejemplo, que vemos con especies migratorias, en donde algunos países cuando se llegan, por ejemplo, en Japón, cuando hay masacres de delfines, o por ejemplo en las islas Faro de Dinamarca, pues no hay regulaciones, no hay nada que se pueda hacer. Y es como tan deprimente ver como de esas especies migratorias que en realidad pueden estar bajo protección, pero estos países, pues no es, para ellos no, culturalmente no es importante. Entonces ahí venía como también mi pregunta de esa parte intrincada de que en realidad debería haber un organismo que va por encima de esa legislación de cada país, porque esto involucra a todo el mundo, como tú dices, a todos los humanos, a todos los países, porque se está haciendo un daño completo con naturaleza y se está atentando contra otras especies y la existencia de otros animales. Pero sí, Bueno, ahí. ahí es donde entran estas convenciones. Ahí es donde entran estos espacios que pueden ser muy tediosos, donde la gente dice, bueno, ¿y para qué se van a juntar ustedes a la ONU y van a perder el tiempo? Bueno, lo que pasa es que llega un momento donde la acción individual de cada uno de los países no basta. O sea, yo puedo proteger, puedo conseguir, supongamos un caso hipotético porque no es así, pero que Chile protegiera a todas las ballenas. Todas las ballenas cuando llegan a aguas chilenas están felices, no tienen ninguna amenaza, tienen un ecosistema sano, pero son una especie migratoria. Y van a salir de Chile en algún momento y se van a ir a parear acá muy cerquita de Colombia, en esta zona, y resulta que si ahí, por ejemplo, no hay medidas, o van a pasar por aguas internacionales, que no dependen de la jurisdicción de cada uno de los países y que es un verdadero Far West. Entonces, acá, este tipo de convenio, como es la CDB, nos ayuda a poder fijar metas que son colectivas y que nos permiten a nosotros de la sociedad civil también exigirle a los gobiernos que cumplan. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una meta del 30% de protección de la biodiversidad costera, terrestre y marina, esto te da herramientas. Y también, en el caso de los océanos, hay un instrumento que es muy nuevito
y que es muy importante, que es el Tratado de los Océanos. Durante 20 años estuvimos peleando en Naciones Unidas, esto es algo que llevó Greenpeace junto a muchísimas organizaciones durante mucho tiempo, a mí me tocó también estar en esas negociaciones, que fue lograr hacer un tratado de alta mar que estableciera cuáles eran las reglas que todos los países íbamos a seguir colectivamente en alta mar. Y este Tratado de los Océanos se aprobó después de 20 años de negociaciones y nos permite, por ejemplo, crear áreas marinas protegidas en alta mar. Nos permite, por ejemplo, evaluar los impactos ambientales. ¿Qué es lo que pasa? Que este tratado tiene que ser ratificado por 60 países, todavía no se ha ratificado, por eso nosotros estamos haciendo un llamado también acá en la COP16, a que la COP16 en su decisión haga un llamado a los países a la ratificación de del Tratado de los Océanos, porque esta es una herramienta muy concreta, porque este tratado es un instrumento, lo que se llama como legalmente vinculante, ¿sí? Entonces es un tratado que sí genera obligaciones a los estados en estas materias que yo les explico, que tiene que ver con áreas marinas protegidas, también tiene que ver con recursos genéticos marinos, tiene que ver con creación de capacidad y por supuesto también con evaluación ambiental. Ahora, tenemos que lograr que entre en vigor, que después se hagan las COP de este tratado y que podamos ir avanzando en cada uno de esos temas, pero yo sí quiero transmitir que han habido algunos momentos bien importantes en el mundo donde sí nos hemos logrado poner de acuerdo y establecer ciertos mínimos que permiten esta acción colectiva y a entender estas interconexiones que no dependen de una acción individual. Así es, muy importante pues dejar claro precisamente todos estos avances en estos convenios y en estas iniciativas pues que sean legalmente vinculantes como tú nos dices. Y en este sentido, también nos contabas el papel, digamos, importante que se le ha dado en esta COP a las comunidades indígenas. ¿Podrías contarnos un poco más por qué estos conocimientos de estas comunidades originarias y ancestrales son importantes para la conservación de la biodiversidad? Y bueno, la verdad es que las comunidades indígenas, particularmente los distintos pueblos indígenas, tienen un espacio también en estas negociaciones, al igual que la juventud, los grupos de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, porque efectivamente no solamente son guardianes de la biodiversidad, sino que también nos pueden proponer gran parte de las soluciones que pueden ayudarnos a encontrar mejoras en lo que tiene que ver con protección de la biodiversidad. Pero también por un reconocimiento de sus derechos territoriales ancestrales sobre este planeta y sobre los distintos territorios. Eh, Acá yo siempre trato de ser como muy respetuosa y no hablar por las y las comunidades indígenas, porque creo que también hay mucho de esto como de expertos, expertas en temas indígenas, donde yo siempre trato de que esa voz la tengan las propias comunidades. Entonces, me gusta hablar del trabajo que he hecho yo más directamente, que nosotros nos ha tocado como Greenpeace. Por ejemplo, en Greenpeace Argentina trabajamos de manera muy fuerte con las comunidades Wichi en el norte para lo que es la protección del bosque del Chaco, donde el bosque del Chaco para las comunidades indígenas es un lugar de medicina, es un lugar espiritual, es un espacio de vida, es un territorio de vida. En el caso de las comunidades canoeras con las que me ha tocado trabajar a mí en la Patagonia chilena, la comprensión de un territorio que es nómade. Quizás estamos mucho más acostumbrados como a pueblos que son sedentarios, entonces su límite territorial está mucho más inscrito, entonces bueno, le hacemos una reserva a esta comunidad indígena que termina en A y en B, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con pueblos canoeros? Donde su territorio de vida es, la verdad, inmenso. En el caso de Chile, prácticamente todos los fiordos y canales patagónicos, donde conviven distintos pueblos, donde tienen sus usos constitucionarios. ¿Cómo generamos formas de gestión del territorio que permitan también el uso adecuado de esas personas? Porque no es lo mismo un buque factoría extrayendo indiscriminadamente recursos que una comunidad indígena haciendo uso de su territorio ancestral, donde no entienden al pez, por ejemplo, como un recurso a explotar, sino que como una relación que establecen con la naturaleza para la sobrevivencia mutua. Entonces, donde las comunidades, que esto es lo que yo he aprendido, yo muchas veces les preguntaba, pero cuando ustedes comen un animal, como que, ¿qué pasa, cierto? ¿Cómo es? Entonces, lo entienden como un cuidado mutuo, es decir, nosotros cuidamos a esta especie, cuidamos a este animal, cuidamos a esta población porque es muy importante. Si nos necesitamos alimentar, sacamos respetuosamente solo lo que necesitamos, honramos también la vida en ese momento de ese animal. Entonces es una relación muy diferente a lo que son, por ejemplo, nuestros sistemas de alimentación industrializados, donde incluso la verdura que estamos consumiendo está generando un montón de degradación ambiental. Entonces, entender ese rol, esa visión, esa
forma de relacionarse con la naturaleza que nos recuerda que podemos vivir de otra manera en respeto, es muy importante, y también entender estos derechos ancestrales en términos del territorio, que tienen que ser siempre respetados porque son comunidades que llevan miles de años en esos territorios y que hoy día están siendo desplazadas por las actividades extractivas, están siendo desplazadas, por ejemplo, por el turismo, también donde quizás no se quieren dedicar al turismo, quieren seguir haciendo su pequeña agricultura, sus pequeñas actividades. Entonces, es muy importante también aprender a reconocer los derechos territoriales de las comunidades indígenas, porque gran parte de los lugares que en el mundo van quedando más o menos protegidos son territorios que han estado bajo gestión indígena y que no han sido destruidos un poco por la política de los estados, que tiende a ser, sobre todo en América Latina, muy extractiva y con una visión de corto plazo. Sí, eso es cierto. Y algo que también es relevante y que uno de nuestros invitados es un profesor Sean, que es un antropólogo y ha trabajado con las comunidades indígenas. Él resaltaba que el poner algo que es muy de colonialismo es el poner el conocimiento indígena menor que el conocimiento occidental. Y ese es como ya de por sí un estar de manera errónea, porque no, porque ¿qué le da al conocimiento indígena? Es menor soporte aún al conocimiento occidental. Cuando como tú lo mencionas, esto lleva miles de años que ellos llevan viviendo, conviviendo con ellos, y ese conocimiento ancestral es donde ahí se debe mezclar, se debe combinar. Y cómo Greenpeace le está dando esa fuerza, esa voz a estas comunidades indígenas, y cómo les está dando como la mano para participar, por ejemplo, en la COP. Y bueno, es muy importante el punto de partida por el que tú abres este tema, Linda, porque tiene que ver con las epistemologías finalmente, con las narrativas que utilizamos, ¿cierto? La ciencia, por supuesto que es muy importante, pero es un sistema de conocimiento. Y hay otros sistemas de conocimiento que trabajan bajo otras lógicas, porque también se va como un poco este debate de cómo validar científicamente los saberes indígenas, ¿cierto? Que son intentos que yo creo que son muy nobles, pero también tenemos que entenderlo bajo las lógicas del saber indígena, que trabajan bajo epistemología, bajo narrativas, bajo dinámicas que son completamente distintas de, sobre todo, la ciencia occidental. A mí me ha tocado, por ejemplo, navegar con comunidades mapuche huilliche en el sur de Chile. Es impresionante el conocimiento. Muchas veces están navegando sin ningún instrumento, sin GPS, y saben exactamente cuándo va a venir el temporal, cuándo el mar se va a poner de determinada manera, porque leen el territorio constantemente. Y esa es una habilidad y un saber que hoy día también se ve amenazado, porque la regularización, por ejemplo, de qué tienes que tener tú para poder tener un permiso de zarpe, para poder salir en tu embarcación, está generando muchas limitaciones para que un abuelo pueda salir, por ejemplo, con su nieto, con su nieta, a recorrer este tipo de lugares, ¿sí? Y todo eso son debates que parecen muy chiquititos, pero que finalmente juegan un rol trascendental en la transmisión de estos saberes y de este tipo de conocimientos, y que son conocimientos además territoriales, que están totalmente vinculados con el territorio, donde se transmiten en el territorio. Yo conversando también una vez con una líder de una comunidad cahuéscar, y que me hablaba sobre alguien que había mencionado en la televisión de Chile que hablaba cahuéscar, y me decía, el cahuéscar se aprende en el territorio. Tú no puedes aprender a hablar cahuéscar porque cada palabra tiene sentido según la zona del territorio en el que tú estás. Entonces imagínate un lenguaje que está asociado al conocimiento territorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de participación indígena, de vinculación indígena, es fundamental para las soluciones que tenemos que construir, porque si bien se nos ha dicho que la tecnología lo va a solucionar todo, estamos en uno de los momentos con mayor acceso a la tecnología de la historia, y sin embargo no estamos pudiendo sortear los desafíos de la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. Estamos ante los ritmos de pérdida de biodiversidad más alarmantes de la historia. Estamos ante un incremento sostenido de la temperatura, y si bien la tecnología puede ayudar, no es la única respuesta. Entonces, ¿por qué no preguntarles a quiénes, por qué no escuchar a quienes tienen otra forma y otros saberes? Entonces, acá han estado presentes
varias de las comunidades, hemos estado haciendo eventos paralelos y también se ha discutido mucho cuando se hablan de estos mecanismos financieros, cómo poder garantizar que no solamente el dinero llegue a los países más vulnerables, sino que llegue a las personas dentro de los países que están haciendo acciones de protección de la biodiversidad. Se está discutiendo, por ejemplo, el acceso al financiamiento de manera directa por parte de las comunidades pertenecientes a pueblos indígenas, y nosotros también en varias de las campañas que trabajamos en nuestra región, trabajamos de la mano junto a comunidades, pudiendo presentar acciones legales en conjunto, pudiendo ayudar con el saber científico cuando es necesario para poder complementar algunos de los saberes ancestrales, porque, por ejemplo, los tribunales todavía funcionan bajo las lógicas, pero tratando de poner en la balanza como estas dos cosas, el conocimiento científico y también el saber ancestral, y la verdad es que yo diría que yo he aprendido mucho más. Yo creo que a mí las comunidades indígenas con las que yo he trabajado me han entregado mucho más de lo que yo les he entregado. Y aprovecho acá de hacerle un agradecimiento. Muchas veces está como esta idea un poquito existencialista de como que, bueno, las ONGs tenemos que ir y visibilizar. Y a veces ellos saben mejor cómo visibilizarse. Ellos saben mucho mejor cómo incidir. Hoy día yo he quedado impactado en el nivel de organización que tienen, por ejemplo, las comunidades de pueblos indígenas en Colombia, que son muy potentes, saben muy bien cómo poder buscar esos espacios. Entonces creo que desde la sociedad civil a veces también dar esos espacios y permitir que esos protagonismos estén donde tienen que estar también es parte de la colaboración, y no solo esta idea de que uno tiene que ir a entregarles algo. Yo soy una profunda agradecida de todas las comunidades indígenas con las que me ha tocado trabajar, porque es mucho más lo que yo me he quedado y me siento en deuda todavía con muchas de ellas y de ellos, precisamente porque me han cambiado la visión de mundo con la que con la que yo llegué, porque yo me eduqué en una educación muy colonialista, muy cientificista, en la cual compartir con ellos desde como la práctica es como como si me hubiesen, es un shake en la cabeza como para darme vuelta, es como si hubiese empezado a caminar al revés, ¿cierto? Maravilloso. Gracias por compartir Sí, sí, esta eso es historia. muy importante y es un punto que ya han mencionado varios de nuestros invitados que han tenido la experiencia precisamente de colaborar con las comunidades originarias y sí, muy importante tenerlo en cuenta. Y pues es finalmente, Estefanía, pues ya nos has dejado una gran cantidad de mensajes muy importantes, pero si tuvieras que escoger un mensaje en particular para nuestra audiencia, ¿qué te gustaría transmitirles como mensaje final? Creo que el mensaje más importante es decirles que el trabajar por la naturaleza, por la biodiversidad, por los temas socioambientales vale la pena. Y vale la pena independiente del resultado. Estamos en un momento difícil a nivel planetario. Estamos en un momento difícil en cada uno de los países y es muy fácil deprimirse y creer que está todo perdido y decir, bueno, listo, hasta acá está, ya está, ¿para qué si no lo vamos a lograr? Entonces acá el mensaje que yo quiero decirles es que el involucramiento al participar vale la pena en sí mismo, aunque no lleguemos. Yo no sé si lo vamos a lograr. No puedo decir sí lo vamos a lograr. Yo creo que sí en el fondo, pero no lo sé, no tengo esa certeza. Pero lo que sí sé es que vale la pena vivir cada día de nuestras vidas trabajando para tener un mundo mejor, desde nuestras relaciones con quienes nos rodeamos, desde cómo tratamos a la naturaleza que está cerca de nosotros, cómo nos comunicamos, cómo hablamos de la naturaleza, cómo la vamos entendiendo. Vale la pena. La riqueza de vivir una vida en la cual nos conectamos con lo que está a nuestro alrededor es única. A mí me cambió la vida, y creo que me la cambia todos los días. Cuando, no sé, hemos estado peleando contra una empresa salmonera gigante en Chile con las comunidades indígenas y resulta que una empresa donde murió una ballena que está en peligro, enmayada, y resulta que no pasa nada y las autoridades los dejan. Y uno dice, lo perdimos, pero la verdad, entre medio ganamos relaciones, yo gané esta experiencia, ganamos conectarnos con lugares maravillosos, poder inspirar a otras personas. En cambio, cuando una empresa pierde miles de millones y no ganó nada. Nosotros cuando ganamos, y cuando perdemos también ganamos, aunque nos duela mucho. Entonces yo le quiero hacer todo el llamado a las personas que se involucren, a que participen, a que sepan que vale la pena, a que nos dejen de hablar de estos temas, a que pongan estos temas sobre la mesa, porque de nosotros depende, aunque a veces nos hagan creer que el poder no está en nosotros y está en las grandes empresas o los gobiernos, o que son todos iguales. Sí, quizás son todos iguales, pero nosotros no. Y nosotros podemos hacer ese cambio. Entonces, un llamado a la participación,
a estar involucrados, a no caer en la inacción. Nosotros les ofrecemos la plataforma que implica Greenpeace en Argentina, Chile, Colombia, también a nivel mundial, donde hacemos muchas acciones, donde llamamos al involucramiento, desde compartir un videíto hasta firmar una petición, hasta a veces mandarle un mensaje a un ministro para evitar que algo pase, o sumarse ahora en greenpeace.co al llamado Acción por la Naturaleza en el marco de la COP, pero también hay otras miles de formas, y quizás a veces conversar con el vecino y cuidar el arbolito que está fuera de nuestras casas. Vale la pena, el camino vale la pena completamente. Un gran Sí. mensaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una muy buena amiga que también entrevistamos. Ella es la directora de CAPNIC, de una fundación aquí en Australia. Y ella decía que no importaba que las personas no lo hicieran perfecto, ¿no? Necesitamos más personas haciéndolo de manera imperfecta, pero involucradas, porque cada una de las acciones cuenta. No se tiene que ser perfecto, necesitamos más personas que lo hagan de forma imperfecta para que estén involucradas. Muchísimas gracias, Estefanía. Por favor, comparte con nosotros los links para que podamos divulgar, ¿no?, más las acciones que está haciendo Greenpeace con la biodiversidad. Y muchas gracias por este tiempo y por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el tremendo trabajo de divulgación también que realizan. La verdad es que la mayoría de las entrevistas a las que yo voy duran 10 minutos, 15 minutos como máximo, y no es porque yo quiera estar hablando, sino que porque creo que demuestra también cuál es la relevancia que se le da a este tipo de temática. Entonces, esto de juntarnos, reunirnos, reflexionar en conjunto, hablar de temas ambientales, creo que es invaluable y les agradezco mucho por el espacio. Ha sido uno como de los highlights de la semana, así que me voy muy contenta también. Recuerden que este podcast es autofinanciado y autoeditado por sus presentadores. Pueden apoyarnos escuchando nuestro podcast en el canal de YouTube. No olviden dar me gusta al episodio y suscribirse. También pueden escuchar nuestro episodio en Spotify, en nuestro sitio web oficial. Síguenos en nuestras redes sociales como X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila. Y por la ayuda y asesoría técnica de Rafael Jordán.